Hermanos, que el Señor les bendiga. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que todos estén bien. Amén. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 1 hasta el 14. Amén. Para los que me quieran seguir con la lectura, repito nuevamente, Mateo capítulo 22, versículo 1 hasta el 14. Amén. Y vamos a venir en palabra de oración para que sea el Señor, como siempre, ¿verdad?, ayudándonos a exponer su palabra. Amén. Porque es algo que tenemos que hacer. Todo lo que hemos creído en el unigénito Hijo de Dios, tenemos que pregonar el Evangelio. Es un mandato que se nos ha sido encomendado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias te doy, Señor amado, por un día más de vida que me prestas. Gracias, Cristo bendito, por la salud que me das. Gracias, Señor, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Aquí estoy, mi Señor amado, listo para exponer tu palabra, Señor. Te pido, mi Dios amado, Espíritu Santo, que seas tú hablando a través de mi vida, Señor. Sea usted, mi Dios amado, usando este siervo inútil para predicar el Evangelio, Señor. Gracias te doy por todo, mi Dios. Gracias por las fuerzas que me das. Gracias por el deseo de querer, Señor amado, cómo hacer esto, Señor, porque solo de ti provienen estas cosas, Señor. El querer como el hacer, Señor amado. Muchas gracias por todo, mi Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por todo. Sea usted guiándome, Señor, en esta predicación. Todo se lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y como tema tiene parábola de la fiesta de bodas. Amén. Libro de Mateo, capítulo 22. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos, diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados,
y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y poco los escogidos. Aleluya, gloria a Dios. Bendita sea la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todo lo hacemos para honra y gloria de nuestro Señor. Ok, vamos a dar inicio. Amén. Parábola de la fiesta de bodas. Amén. Hermoso el título, hermanos, que tiene este tema. Y quiero comenzar ¿verdad? Por identificar los personajes que la parábola está describiendo. Amén. Al Señor Jesucristo le gustaba predicar, amén, a las personas de aquel tiempo. Le gustaba predicar en parábolas. Amén. Y lo mismo es para nosotros también, en parábolas. Amén. Así se le antojó a nuestro Señor Jesucristo el uso de las parábolas. Precioso como el Señor dejó estas parábolas, ¿verdad? Como ejemplos. Y vemos aquí en esta parábola de la fiesta de bodas que el Señor hace una comparación. Dice que respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas. Amén. ¿Y con quiénes era la plática? Pues era con los escribas y los fariseos. Amén. Entonces, vemos cómo dice el Señor: el reino de los cielos es semejante a un rey. Amén. Que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda. Mas estos no quisieron venir. Amén. Entonces tenemos como el primer personaje de la parábola, tenemos el rey. Amén. Que simbológicamente representa a nuestro Padre Celestial. Amén. A Dios Padre. Y como la parábola describe que la fiesta de bodas era para su hijo, que en la parábola el hijo representa a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y dice la parábola que envió a sus siervos. Amén. Sus siervos, pues, es lo que hemos creído. Amén. Los siervos de Jesucristo son los que hemos creído. Amén. En su nombre. Que hoy en día viene a componer la iglesia. Amén. Entonces tenemos los siervos de Cristo. Amén. Y los convidados, dice que los convidados eran pues el pueblo de Israel. Amén. Esta parábola, hermanos, nos está hablando en dos fases. Amén. En dos fases, y una de ellas es en el pasado, y la otra, amén, es para el futuro. Entonces yo quiero que pongamos atención a esta parábola, porque cuando habla de los siervos, en aquel tiempo, pues los siervos, amén, porque la parábola se está refiriendo al pasado y al futuro. Amén. Del pasado podemos
ver que eran los discípulos, amén, eran los profetas, eran los siervos de nuestro Señor que el Señor usaba para predicar el Evangelio. Aleluya, gloria a Dios. Y ahora pues los siervos del Señor somos nosotros, la iglesia, los que estamos predicando el Evangelio, amén. Los que estamos santificándonos para el Señor, amén. Los que hemos creído en el unigénito Hijo de Dios, amén. Entonces, la parábola comienza y dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir, dice la palabra, amén. Entonces, ¿quiénes son los convidados? Amén. En aquel tiempo era el pueblo de Israel. ¿Por qué decimos esto? ¿Verdad? Porque dice la palabra que vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 1, amén. Quisiera que, ¿verdad?, me acompañen al libro de Juan, por favor. Capítulo 1, versículo 1 hasta el 11. Y lo vamos a leer porque, pues, la parábola está hablando en el tiempo pasado y está hablando en tiempo futuro. Amén. Entonces, ¿quiénes son los primeros convidados? Fue el pueblo de Israel. Amén. Porque dice la palabra que, dice en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1 hasta el 11, dice, en el principio, dice, era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios, dice. Amén. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, dice. Pero la traducción no mucho, bueno, a mí no mucho me gusta porque cuando está diciendo la palabra en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, como que el verbo estaba al lado de Dios. Amén. Y la escritura a nosotros nos enseña que nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo son uno solo. Amén. Una Trinidad. No hay al lado. No hay es un solo. Amén. Entonces, en el principio era el verbo y el verbo sería mejor decir en Dios. Y el verbo era Dios, dice. Este era en el principio con Dios, dice. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fuese hecho. Amén. En Él estaba la vida, dice, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Amén. El mundo no le conoció. Entonces, dice, a los suyos vino, dice, y los suyos no le recibieron. Amén. Entonces, cuando el Señor hace la comparación, dice,
Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Amén. Ellos rechazan la invitación. A los suyos vino, dice, y los suyos no le recibieron. O sea, lo rechazaron, porque es lo que hizo el pueblo de Israel. Rechazaron a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aun cuando el Señor hizo maravillas en frente de ellos. Amén. Sanaba a los enfermos, dice la palabra. Hacía andar a los paralíticos. Los ciegos recobraban la vista. Resucitaba a los muertos. Amén. Eso es lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Pero a los suyos vino, dice, y los suyos no le recibieron. Amén. Entonces, por eso es que la parábola nos está hablando de dos tipos de siervos. Amén. Y según vayamos leyendo, vamos a ir entendiendo el mensaje de la palabra. Amén. Entonces dice: volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Amén. Entonces el Señor insiste nuevamente y envía a su siervo, diciendo: decida a los convidados. Los convidados, amén, en esta parábola representan a las personas que no han creído en el unigénito Hijo de Dios. En aquel tiempo, mucha gente creía en nuestro Señor Jesucristo, pero no todos. Había unos que no creyeron. Amén. Como los religiosos, los escribas y los fariseos hipócritas, que siempre buscaban una manera como de tentar al Señor. Amén. Ellos pensaban que porque sabían la ley, con eso ellos estaban viviendo la palabra. Amén. Pero era lo contrario, ¿verdad? Porque ellos nomás aparentaban que vivían la ley, pero no vivían la ley. Amén. Entonces la parábola tiene fase 1 y fase 2. Amén. Pasado y futuro. Amén. Entonces, veamos cómo la parábola comienza a describir, a decirle a los convidados: he aquí he preparado mi comida. Entonces, la boda está hablando de la parábola está hablando de la boda, pero también está hablando de una cena. Amén. Está hablando de un banquete. Lo dice, ¿verdad? Aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Y dice: mas ellos, sin hacer caso, se fueron. Amén. Amén. Entonces, en aquel tiempo, cuando nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, amén, y nació, se hizo carne, lo divino, dice, en lo humano cobró vida. Amén. Lo divino en lo humano cobró vida. Se encarnó nuestro Señor Jesucristo para que le pudiésemos conocer. Pero dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Amén. Entonces el Señor dice que envía a otro siervo diciendo: decida a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros, animales engordados han sido muertos, y todos están dispuestos, venir a las bodas. Amén. De esa misma manera nosotros vemos como mucha gente rechazó a Cristo. Mucha gente creyó en nuestro Señor Jesucristo cuando Él ejercía su ministerio, pero había gente que no creía. Aún su propia familia eran unos incrédulos. Amén. Había mucha gente que decían: ¿no es el Cristo? ¿No es el hijo de María y José? ¿Cómo después es que tiene tanta sabiduría? Decía la gente. Amén. El Señor
la gente no creía en nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera, ¿verdad? Y vemos cómo la parábola narra las excusas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron. Amén. O sea, el Señor estaba predicando el Evangelio. Amén. Porque dice la palabra que cuando nuestro Señor Jesucristo creció, se bautizó y comenzó a ejercer su ministerio, lo primero que él dijo fue: acercaos, dice la palabra, arrepentidos y convertidos, dijo, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Entonces, el Señor comienza a evangelizar, como estamos hoy en día nosotros, ¿verdad?, evangelizando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mas ellos, dice, sin hacer caso, se fueron. La gente de aquel tiempo, unos a su labranza, otros a sus negocios, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Amén. Eso fue en aquel tiempo. Si nosotros leemos la palabra, la Biblia, nosotros encontramos cómo muchos de los profetas murieron por causa del Evangelio. Amén. Juan el Bautista, dice la palabra que dice que él vino delante, dice. Amén. Anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, dice, sino para que diese testimonio de la luz. Amén. Juan, ese fue el propósito por el cual Juan el Bautista fue llamado al Evangelio. Amén. Para anunciar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De esa misma manera nosotros, como siervos del Señor, hemos sido llamados para anunciar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, miramos cómo aquellos siervos, amén. Por ejemplo, Juan el Bautista. Juan el Bautista fue decapitado por decirle a Herodes: Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Amén. ¿Por qué? Porque estaba cometiendo adulterio, estaba cometiendo fornicación. Juan el Bautista estaba reprendiéndole el pecado. Y por esa causa, por predicar el Evangelio de Cristo, Juan el Bautista fue decapitado. Dice la palabra que le cortaron la cabeza por predicar el Evangelio. ¿Eh? Y así miramos sucesivamente a muchos de los profetas que los mataron. Por eso es que la palabra dice, Jerusalén, Jerusalén, le dice, ¿verdad?, tú que matas a los profetas, tú que apedreas a los profetas, le dice. Amén. Por eso es que dice la palabra que mas ellos, dice, sin hacer caso se fueron, unos a sus labranzas, otros a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Amén. Tenemos también como ejemplo al apóstol Pablo, ¿verdad?, al apóstol Juan. Cómo murieron ellos por causa del Evangelio. Esteban, cómo murió apedreado. Entonces, dice que, y otros, dice, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Amén. Los afrentaron y los mataron. ¿Por qué? Porque el hombre, dice la palabra que el hombre no viene a la luz para que sus pecados no sean reprendidos. Porque el hombre ama más las tinieblas que la luz. Y no viene a la luz para que sus pecados no sean reprendidos, para que no sean sacados a la luz. Entonces,
Ese es el hombre. El hombre desde el principio, el hombre, dice la palabra en Génesis, capítulo 6. Amén. Versículo 1 al 8, dice la palabra que desde la creación del hombre, dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, dice, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dice, amén. Entonces, versículo 5 del capítulo 6 de Génesis dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlos hecho. Amén. Pero Noé dice, halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Entonces, veamos cómo nuestro Señor, desde el principio de la creación del hombre, cuando el hombre dice que todo designio y los pensamientos del corazón, dice, eran de continuo al mal. Entonces el Señor ha estado siempre llamando al ser humano para que se acerque a Cristo. Amén. El Señor ha estado advirtiendo al hombre de que tiene que arrepentirse de sus pecados. Amén. Aquella generación pereció porque rechazaron, por la dureza de su corazón, rechazaron el llamamiento de nuestro Señor Jesucristo, hasta que vino el diluvio y los mató a todos. Amén. Y así ha venido esto sucediendo, porque desde los tiempos pasados el Señor, pues dice la palabra que, y Noé dice, halló gracia, amén, ante los ojos del Señor. Y Noé comienza a predicar el evangelio, a decirle a las personas que se arrepientan de sus pecados, pero la gente le decía que estaba loco. Y así sucesivamente, el Señor ha estado llamando al ser humano que se arrepiente de sus pecados. Mas ellos, dice, sin hacer caso, se fueron, unos a su labranza, otros a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Amén. Hoy en día tenemos al hombre de la misma manera, cometiendo maldad, deleitándose en el pecado, cometiendo todo tipo de abominación, hombre con hombre, mujer con mujer, el hombre robando, el hombre matando, la mujer prostituyéndose, el hombre secuestrando, el hombre teniendo relación hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con animales. Amén. Y se les llama, se les predica que se arrepientan, porque los fornicarios, dice la palabra, no entrarán al reino de los cielos. Ni los idólatras, ni los que se echan con varones, ni los que practican la injusticia, ni los hechiceros, ni los cobardes, ni los afeminados, dice la palabra, heredarán el reino de Dios. Porque así está hoy en día la humanidad. En aquel tiempo, aquella gente dice que, mas ellos, sin hacer caso, dice, se fueron a atender sus quehaceres. Unos, dice, a sus labranzas, o sea, al campo. Otros a sus negocios. Y otros, dice, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Amén. Esos son los siervos, amén, los profetas que murieron por causa del evangelio. Aún los discípulos que el Señor
llamó para predicar las buenas nuevas de salvación. Y dice la palabra, y al oír el rey, se enojó y enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó sus ciudades. Amén. Porque es lo que hizo el Señor. En el Antiguo Testamento la palabra registra que Sodoma y Gomorra dice que eran dos ciudades grandes. Dos ciudades grandes del ayer. Es como hoy en día, ¿verdad? Miramos una ciudad grande. Nueva York, Chicago, Los Ángeles, ciudades grandes, dice que eran. Amén. Pero estas ciudades, dice la palabra que en aquel tiempo estaban viviendo una vida inmoral. Amén. ¿Qué es tener una vida inmoral? Es ir en contra de la naturaleza de Dios. En aquel tiempo aquellos hombres estaban teniendo relaciones hombre con hombre. Dice que desde el más pequeño estaba pervertido hasta el más viejo. Así estaba esa ciudad, pervertida, corrompida, viviendo una vida inmoral. Amén. Teniendo relaciones hombre con hombre, mujeres con mujeres, niños con niños. Y ¿por qué? También niños con ancianos. Porque así está el hombre hoy en día, así está el mundo hoy en día. El pedófilo, el hombre violando a las niñas chiquitas, violando a los niños chiquitos. Por eso que dice la palabra, y al oír el rey se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó sus ciudades, y entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos, dice la palabra. Amén. Porque a los suyos vino, dice la palabra, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, amén. Recordemos que estamos hablando de dos tipos de siervos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer, dice la palabra. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, dice la parábola que al oír, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Amén. ¿Por qué? Porque rechazaron a nuestro Señor Jesucristo. El hombre desde la era antidiluviana, el hombre no ha querido escuchar la voz de su Creador. No ha querido. Ha estado más ocupado en los deseos de la carne, pervirtiéndose, corrompiéndose hasta el día de hoy. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, punto y coma. Mas los que fueron convidados no eran dignos. Amén. Este fue el pueblo de Israel. Por eso que a los suyos vino, dice la palabra, y los suyos no le recibieron. Entonces le dijo, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis.
Amén. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Amén. Entonces, notemos esto. Ya está hablando que en el tiempo futuro. Amén. O sea, porque el Señor revela esto, amén, a sus siervos, porque Él mueve los tiempos. El Señor, Él muda los tiempos, dice la palabra. Amén. Entonces, está trayendo esto que va a suceder. Y esto es para nosotros los gentiles. Donde dice, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Punto. Y saliendo los siervos, dice, por los caminos, juntaron a todos los que hallaron. Amén. Juntamente a malos y buenos. Porque nosotros hemos sido, amén, como siervos de Jesucristo, hemos sido enviados a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dijo nuestro Señor. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Aquel que creyere, dice, y fuese bautizado, ese será salvo. Amén. Es todo lo que necesita el hombre para ser salvo. ¿Salvo de qué? Salvo de la muerte eterna. Salvo de la segunda muerte. Amén. Porque esto es algo que está predestinado. Ya la vida del hombre está predestinada. Dice la palabra que porque del polvo fuiste tomado, dice, y al polvo volverás. Amén. Este cuerpo, del polvo fuimos creados, dice la palabra. Y al polvo vamos a volver. Pero nuestro ser, nuestra alma, nuestro ser interior es lo que el Señor reclama. Porque el alma fue creada a imagen y semejanza de Dios, como nuestro cuerpo también. Amén. Pero nuestra alma está hecha para vivir por toda la eternidad. Entonces, toda aquella persona, si muere en la religión, muere en el pecado, lo que le espera es condenación perpetua. Dice la palabra que en aquel tiempo unos resucitarán para vida eterna, dice, y otros para condenación perpetua. Amén. Eso es para todo aquel que no quiere escuchar el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Porque hoy está nuestro Señor Jesucristo llamándote, amigo, invitándote a las bodas del Cordero. Amén. Y dice, entonces, veamos cómo la parábola dice que, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron. Amén. Porque la palabra llama a tantos como a buenos y malos. Amén. La persona porque es buena no quiere decir que, o sea, en su criterio no quiere decir que por eso va a ser salva. Amén. El Señor no hace excepción de personas. Aquí la persona va a ser salva si se arrepiente de sus pecados y cree en nuestro Señor Jesucristo y confiesa que Jesucristo es el Señor y que Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Amén. Pero al tercer día resucitó de entre los muertos y que ahora está sentado a la diestra del Padre. Amén. Toda aquella persona que cree en Jesucristo y hace esta confesión y se bautiza, ese será salvo. Entonces dice que, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente a malos y a buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Amén. Entonces, miremos cómo las bodas, son invitados buenos y malos. O sea que entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las bodas no van a ser solamente para la iglesia, como novia de Jesucristo, sino también que van a ser para otros, amén. Porque está diciendo que fueron convidados buenos y malos. Aleluya, gloria a Dios. Entonces,
Cuando esto sucede, hermano, entonces estamos hablando de la segunda fase de esta parábola, que es ya cuando viene el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Porque dice la palabra que y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, dice, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Amén. Ahora quiero que vayamos, amén, al libro de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 50 al 58. Entonces, quiero que entendamos que cuando se dé este evento de la boda, amén, parábola de la fiesta de bodas, quiero que entendamos que aquí la iglesia ya fue arrebatada. Estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia. El apóstol Pablo nos habla en Primera de Corintios, amén, capítulo 15, versículos 50 al 58, y dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, dice, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción, dice. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la final trompeta, dice el apóstol Pablo. Y los muertos serán resucitados, incorruptibles. Y nosotros, dice el apóstol Pablo, seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constante, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Entonces, cuando se dé el arrebatamiento, dice la palabra que y saliendo los siervos por los caminos, se está hablando de los gentiles, amén, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados, amén. Porque ¿para quién es el que se va a casar? ¿Quién es la esposa de Cristo? Es la iglesia. Amén. Entonces, estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia. Cuando esto suceda, es que la iglesia ya se fue. Amén. Ya se fue con el Señor. Y dice la palabra: y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Amén. Punto. Entonces, veamos cómo cuando se esté llevando a cabo la boda, amén, del hijo, el rey dice, y entró el rey a ver los convidados. Entonces viene el Señor y va a verificar a los convidados, a los que han sido invitados a la boda del Cordero. Amén. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, dice la palabra. Amén. Entonces, por eso vemos que en la boda no solamente va a estar la iglesia, sino que van a haber infiltrados dentro
de los invitados, porque pues dice la palabra que y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de los convidados. Amén. Pero el mismo Señor dice que entró el rey, dice, para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Amén. Creo que vayamos al libro del Apocalipsis. Por favor, acompáñeme, hermano. Apocalipsis en su capítulo 7. Versículo 9 hasta el 12. Y Juan, amén. Juan el teólogo, mire lo que narra. Dice, la multitud vestida de ropas blancas. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos. Y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y dice la palabra que, leamos el 13. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ok, entonces notemos cómo los invitados a la celebración de las bodas no solamente es la iglesia como novia de Cristo, sino también otros. ¿Quiénes son los otros? Son los del antiguo, los santos, los del Antiguo Testamento, quienes van a ser resucitados en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, como también los mártires, o sea, los muertos, ¿verdad? En la gran tribulación, porque es lo que está diciendo la palabra, que entonces dice uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Quiero que también veamos aquí mismo en el libro de Apocalipsis, capítulo 19. Acompáñenme, por favor. Apocalipsis capítulo 19, en su versículo 1 hasta el 10. Y dice, y tiene como tema la alabanza en el cielo.
Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Amén. Entonces veamos cómo ya cuando esto sucede, o sea, ya la iglesia ya fue arrebatada. Amén. Ya está en las bodas del Cordero. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Amén. Porque van a haber niños, ancianos, todos los que temen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todos los que, amén, vamos a perseverar, aún hasta los que ya murieron. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la acción justa de los santos. Y continúa la cena de las bodas del Cordero. Amén. Recordemos cómo la parábola hablaba sobre que dice que volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Amén. Entonces el Señor le dice en el versículo 8: entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos, dice la palabra. Amén. Dice: y el ángel, volviendo a Apocalipsis, amén, capítulo 19, en su versículo 9, dice: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré, dice Juan, a sus pies para adorarlo, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Quiero que leamos también el libro de Apocalipsis, capítulo 22, en su versículo 6 en adelante. Amén. Pero dice la palabra que: y entró el rey, dice, volviendo a la parábola, para ver a los convidados, y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas dice, él enmudeció, dice la palabra.
Entonces el rey le dijo a los que servían: atarle de los pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Amén. Allí será el lloro, dice, y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Amén. Entonces dice la palabra en Apocalipsis capítulo 22, en su versículo 6 hasta el 21, dice: la venida de Cristo está cerca. Este es Juan el teólogo. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a sus ángeles para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de este libro. Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, pero me dijo: mira, no lo hagas. Amén. Porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros, ¿sí?, aquellas personas que no atendieron el llamado de nuestro Señor Jesucristo, aquel hombre y aquella mujer que prefirieron ir a atender sus negocios, su vida cotidiana, su vida material, y rechazaron el llamamiento de Cristo. Aquellos que una vez conocieron la palabra, aquellos que se regresaron al mundo, tanto como el hombre y la mujer que se convirtieron a Cristo y se regresaron al mundo. Aquellos que no quisieron vivir conforme a los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Dice: mas los perros estarán fuera, dice, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, el linaje de David, dice la palabra, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, Señor. Sí, ven, Señor Jesús.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Dice la palabra, dice la palabra que, porque muchos, dice, son llamados y poco los escogidos. Amén. Que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a todos a perseverar en la palabra. Amén. A vivir la palabra. Porque muchos son llamados, dice la palabra, y pocos los escogidos. Bueno, mis hermanos, hasta aquí los dejo con este mensaje. Que el Señor me les bendiga y pues nos estaremos escuchando hasta la próxima, si el Señor nos lo permite. Dios les bendiga.